Hola y bienvenidos a Mofilmus. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué es lo que pasa exactamente en el interior de un tornado? ¿O seríais, por ejemplo, capaces de predecir el lugar exacto y momento exacto en el que va a aparecer un tornado en un área concreta? Estas son solo algunas de las preguntas que me he hecho al ver la entrega de Twisters de 1996, en motivo de prepararme un poco de cara al próximo estreno de Twisters, que será como una especie de secuela barra remake que se estrenará este mismo julio. Y pues me ha picado la curiosidad y quiero compartir con vosotros cómo entender un poco mejor pues el mundo de los tornados, entrar en este género de las películas de catástrofes, o simplemente adentraros un poco en la franquicia para prepararos un poco de cara al estreno de Twisters este mismo julio. Pues no dudéis en quedaros en el vídeo, porque hoy entraremos en este mundo de los tornados y las tormentas analizando la crítica temática de Twister. Dentro vídeo. La película Twister, que fue toda una revolución en el momento que se estrenó en el 1996 y dirigida por Jan de Bont, dio una serie de pinceladas sobre todo este mundo científico de los cazadores de tormentas y lo llevó a la gran pantalla. El director de la película, Jan de Bont, pues comentó en numerosas entrevistas pues que le apasionaba la idea de acercarse con su película lo más posible a lo que era un documental científico sobre la aparición de los tornados y las grandes tormentas y sobre toda la naturaleza que a estos envuelve. Una de las cosas que en las entrevistas Jan de Bont maldijo mucho y he ido siguiendo en base a este análisis es lo que costó pues de desarrollar determinadas escenas para las que necesitaban mucha preparación con tal de reflejar en la gran pantalla, también dado un poco los efectos visuales que tenían en su momento, que eran los justos, pues todo el efecto de desastre natural y de todas las consecuencias en el impacto que podía tener a nivel de destrucción la aparición de cada uno de estos tornados a lo largo de la película, con diferentes niveles que iremos viendo de intensidad y de capacidad de destrucción que estos podían producir. Viendo un ejemplo sobre esto concretamente, podemos entrar en todo este concepto de los escombros que iban esparciendo los distintos tornados y muchas escenas que habían sido principalmente rodadas en Oklahoma, en grandes áreas, pues necesitaban grandes recorridos para traer, por ejemplo, grandes bloques de hielo en el momento de grabar las escenas, para representar todos estos diferentes fragmentos que iban cayendo sobre los protagonistas de esta entrega y dar esta sensación de peligrosidad cuando se acercaban a cualquiera de los tornados en la película. Para el director esto fue un gran punto negativo a la hora de desarrollar la trama, porque tuvieron que hacer largas esperas para muchas de las escenas que grabaron. Un punto positivo es que consiguieron convencer rápidamente a los dos protagonistas de la entrega. Por un lado tendríamos representando a Joe a Helen Hunt, y por otro lado tendríamos al otro protagonista interpretando el personaje de Bill, con el actor Bill Paxton. El director comenta que estos dos actores fueron primordiales, fueron pilares para sostener toda la trama de la película y que acabó muy contento que al final pudieran entrar en la historia que se iba a desarrollar. Pero si hay uno de los apartados que en su momento destacó enormemente y bueno, en diferentes otras críticas que he ido observando que se hicieron alrededor de esta película, también puntuaban hacia este concepto que aparece en la película, es todo el efecto visual y todo el efecto sobre todo de sonido, para envolvernos un poco y hacernos sentir que también estamos rodeados de todos estos tornados que van a ir apareciendo. Durante las numerosas entrevistas que fueron brindando los protagonistas y el director de Twister antes del estreno, pues por ejemplo fueron revelados diversos detalles de cómo lograron imágenes impactantes de los tornados o pues estos efectos de sonido de las tormentas que van apareciendo. Por ejemplo, para que la potencia de las ráfagas de los tornados se fuera viendo realista en pantalla, se utilizaron las turbinas de un Boeing 707. Junto a unos pequeños turbos de máquinas de viento dispuestos por todos lados del stage donde se rodaron varias de las escenas. Parece que los protagonistas comentaban que los ruidos eran tan fuertes y tan pesados que a veces pues incluso se les hacía molesto grabar alguna de las escenas, solo pues por toda esta estridencia que suponía que cada vez en la película, en sus 2 horas de duración aproximadamente, iban apareciendo cada vez tornados más poderosos y que necesitaban tener pues una hora y un ambiente mucho más intenso. Una de las curiosidades, y que a mí me hizo bastante gracia leerla, fue que para determinadas escenas necesitaban, para que se viera pues toda esta estridencia a la hora de la aparición de los tornados y cómo iban persiguiendo nuestros protagonistas como cazadores de tormenta estos tornados,
era que se utilizaron ruidos de un montón de animales diferentes cuando aparecían tornados en pantalla. Incluso un animal particular que se utilizó mucho fueron los camellos, que eran los que destacaban sobre todo los ruidos de los camellos en determinadas escenas de los tornados. Algo bastante curioso cuando me informé sobre esto. Que tuviera determinante éxito y se consiguieran que tuviera toda esa hora la película, tuvo mucho que ver con que la parte de la producción y todo el apartado visual y de la película vino muy apoyado, aunque no fue dirigida principalmente por Steven Spielberg. Sí que participó Steven Spielberg en toda esta producción detrás del filme, y que se nota que dio un empuje a todos estos apartados técnicos de la película que quedaron bastante impregnados en la audiencia que en su momento vio la entrega. Y no todo fue bueno, no todo fue positivo de intentar hacerlo tan realista y utilizar sonidos de animales y estas curiosidades, sino que tuvieron que pasar mucho tiempo en Oklahoma, más de 90 días para según qué escenas poder ser grabadas y al final tener la versión final que pudiera ser incluida en la película. O incluso con los animales se ve que tuvieron, muchos actores lo comentan en entrevistas, total desastre, en el sentido de que el tenerlos allí pues hacía que aumentaran los excrementos que producían y el olor animal estaba impregnado por todos los escenarios y hacía que fuera a veces incluso insoportable, no solo por el ruido como antes comentábamos, sino también por el olor de los animales que necesitaban para producir la película. Hubo numerosos problemas en esta película en cuanto a la producción por parte de los actores, no solo estos que ahora comentamos, sino por ejemplo también uno tuvo que ver con problemas que tuvieron a nivel de los ojos al ir grabando las escenas que representaban los tornados. Ocurría, por ejemplo, que para generar el contraste entre la oscuridad del tornado y lo que ocurría dentro de los vehículos que iban a cazarlos, la producción tuvo que utilizar pues faros extremadamente potentes que eran instalados en las camionetas en las que se trasladaban, dañando la vista de numerosos actores. Por ejemplo, se comenta que tanto Helen Hunt como Bill Paxton, que eran los que interpretaban a los dos protagonistas, a Bill y a Joe, pues dio a entender un poco que sufrieron en estas entrevistas una ceguera parcial durante cierto tiempo de la producción de la película por utilizar estos focos en determinadas escenas. Viendo un poco de lo que es todo este aspecto técnico y visual y los comentarios de los protagonistas de la película, que como se ha reflejado pues hubo numerosos problemas, pero se intentaron tener mucho a que fuera parecido, escenas reales, lo más reales posibles a tornados que habían ido apareciendo en los Estados Unidos, y de alguna manera se apoyaron mucho en conocimiento científico. Hay bastante ciencia a desgranar que la aparición de los tornados, desde la primera escena inicial de la película, yo diría, luego entraremos más en valoración al apartado final, pero diría que es una de las escenas de inicio de película de este género de catástrofes que más me ha impactado y más me ha conseguido meter de lleno en la película desde el inicio. Diría que me sorprendió bastante la manera en cómo se te presenta el concepto de los tornados en la película, con pues enseñándonos un poco esa infancia y algunos traumas que tienen la protagonista Joe en la película en base a una experiencia que tuvo con estos tornados de gran intensidad de pequeña, y que es todo un acierto. De la aparición inicial de esta escena, de este inicio de la película, es un total increchendo, que luego ha habido películas como por ejemplo la película Into the Storm, que se produjo hace unos años también y que vi, y algún día también comentaremos en línea con esta lista de serie de catástrofes, de películas de catástrofe, pues aprovechó un poco de esta idea de hacer un increchendo del nivel de los tornados que aparecen en la película desde el principio hasta el final, para acompañar el viaje del héroe de los protagonistas a lo largo de la película. Los distintos niveles que se le asignan a los tornados en función de esta capacidad de destrucción están resumidos en lo que se conoce como la escala Fujita-Pearson, o también conocida como escala Fujita de los tornados. Comenta ahora, si os gusta este contenido, este tipo de vídeos donde hablamos pues eso de conceptos cinematográficos de películas de ciencia ficción, tratamos pues los puntos más científicos, las curiosidades que hay detrás de bastidores y demás, no dudéis en apoyar el canal. Ahora cuando más al principio se necesita pues este apoyo en base a suscripciones, likes, me gusta, activar la campanita si podéis, y nada, os dejo siguiendo ver el análisis científico de esta película. Y es que esta escala de Fujita sirve pues para clasificar estos tornados por su intensidad a lo largo del tiempo desde su aparición, y tiene mucho que ver pues con todo este nivel de destrucción, tanto de construcciones producidas por el mismo ser humano a lo largo del paso del tornado desde su aparición,
como pues en los territorios sobre los cuales va apareciendo o toda la vegetación que rodea los paisajes sobre los cuales el tornado va generando esta destrucción, ¿no? La escala llega a abarcar hasta un total de unos 13 niveles distintos, pero ateniéndose a tornados reales que hayan ido apareciendo a lo largo de la historia, realmente nos movemos en los 6 subniveles inferiores dentro de esta escala de 13. El primero correspondería pues a los F0, que comprenden pues tornados con vientos que van de entre 60 a 117 km por hora. El siguiente nivel ya comprendería F1, que son todos aquellos tornados que generan pues unos vientos ciertamente moderados y desencadenan diferentes consecuencias, como pueden ser, pues por un lado, levantar tejas de distintas casas, llegar a mover algunos coches enteros o hundir barcos o levantar grandes automóviles. El siguiente nivel pasaríamos a los tornados de tipo F2 y ya nos estaríamos moviendo en torno entre los 180 km por hora y 250 km por hora. Ya cada vez empezamos a sumar velocidades del viento mucho mayores. Generan daños altamente considerables, pudiendo pues descarrilar hasta vagones de trenes, generar pues diferentes casas que queden bastante demolidas o tejados totalmente levantados. Dentro de estos 3 primeros subniveles en la escala de Fujita, en la película Twister, sobre todo de cara al principio de la película, ¿no? Con los primeros viajes que emprenden los cazadores de tormentas, habría algunos ejemplos, como por ejemplo un tornado de tipo F1, en el momento, por ejemplo, pues que los protagonistas quedan atrapados, Joe y Bill, en una zanja con su coche persiguiendo al tornado y tienen que meterse debajo de un puente de madera para esperar hasta que el peligro consiga pasar y queden un poco libres del área de alcance de este tornado F1. El siguiente tipo de tornados que ya empezaríamos a hablar de palabras mayores son los F3 y van apareciendo más o menos a mitad de la película en Twister, que ya comprenden vientos mayores de 250 km por hora. Aún son tornados tangibles y ya las otras 2 categorías que nos quedarían, que serían los tornados F4 y los tornados F5, ya serían categorizados como daños completamente devastadores por su paso. Y la película de Twister tiene una manera muy inteligente de presentar y de utilizar esta información de estos tornados a la hora de generarnos un poco de incertidumbre sobre qué vamos a ver representado en pantalla de cara al final, generarnos interés más o menos a mitad de la película para continuar ahí. En esta escena, donde aparece por primera vez mencionado qué pasa o qué sucede cuando aparece un F5, esa escena para mí es impecable y es una de las que más me gusta junto a la primera escena inicial, como pues se nos introduce en esto que comentaba de una película, una especie de película de terror, representando como un monstruo, como un ente sobre el cual tenemos que estar preparados y concienciados, que va a desencadenar algo muy importante en la película, esos tornados de tipo F5 que raramente son vistos en la realidad. Y si vamos a la realidad sobre estos tornados tan extremos, tornados de tipo F4 y tornados de tipo F5, vemos unos datos espectaculares y que totalmente asustan, incluso cuando pueden darse tornados de ese tipo en la realidad. Los F4, por ejemplo, pues pasarían de tener de 320 km por hora a vientos de 420 km por hora, llegando incluso, por ejemplo, pues a levantar todo tipo de locomotoras, de camiones conteniendo hasta 40 toneladas de peso y pudiendo saltar todos estos por los aires. Si ya nos vamos a los tornados F5, que como muy inteligentemente en la película y muy bien informado con respecto a la ciencia que hay detrás de esto, también se les denomina los dedos de Dios a este tipo de tornados por el increíble poder devastador que tienen. Estos pueden llegar a levantar pues, bloques de edificios enteros cimentados y mover en el aire pues, todo tipo de coches y de vehículos como si fueran totalmente juguetes de niños y es una barbaridad el daño que pueden acabar causando si uno de estos tornados aparece en la realidad. Por ejemplo, el último tornado que hay registrado de tipo F5 a día de hoy, del 1 de febrero de 2017, sucedió cerca de Newcastle, en Oklahoma. Pero ha habido, desde el 1953, un total de hasta 59 tornados F5 registrados que han tenido todo este poder de destrucción y realmente han sucedido en nuestra realidad, alejándonos de la ciencia ficción que pueda haber en la película. De hecho, el tornado F5 que más muertes ha ocasionado fue registrado en el 22 de mayo del 2011 en Missouri. La mayoría, como vemos, pues zonas de los Estados Unidos y bastante cercana a la historia de
lo que sale representado en la película de Twister. A pesar de tener todas estas escalas de clasificación de los tornados, a nivel científico actualmente tampoco se acaba de conocer tanto sobre su naturaleza, sobre su aparición. Por ejemplo, en un estudio en la revista Nature, Earth and Environment, llevado a cabo por Karen Kosiva, se analizaron observaciones por radar de más o menos unos 73 tornados distintos, demostrando que los más fuertes generalmente y los vientos más fuertes de estos tornados ocurrían cerca de la Tierra, en las partes más bajas del tornado. De esta manera, normalmente que los radares de detección se suelen situar al menos a unos 100 metros de altura, en las partes más altas de los tornados o partes intermedias, para capturar la fuerza de los vientos. No era del todo... llevaba a hacer clasificaciones erróneas y malinterpretaba un poco realmente la fuerza total que podían tener los vientos de los tornados, sugiriendo que se tenía que bajar un poco más el nivel con respecto al suelo donde se tomaban estas medidas. Hay uno de los instrumentos que acaba siendo como un protagonista más de la película, si no lo habéis visto pues veréis desde el principio, aquellos que os adentréis en la franquicia, y si aún no lo habéis hecho, pues totalmente os lo recomiendo, porque ya digo que tiene mucha base científica, que está muy bien llevada y muy integrada con la trama. Hay un personaje más que aparece en la película, que sería Dorothy, que no es como un personaje como tal, no es una persona que va a ir tomando acciones como tal, sino que es un instrumento que utilizan a lo largo de la película para medir y sacar información, extraer datos en función, bueno, explican en la película, como necesitan unos 15 minutos de lapso para obtener diferentes datos estadísticos sobre los cuales los científicos del grupo que hay dentro de el grupo de cazadores de tormenta de nuestros protagonistas pueden tomar estos datos y analizar y sacar conclusiones de cómo funcionan cada uno de los distintos tipos de tornados según su nivel de intensidad. Este Dorothy es una especie de homenaje a un instrumento real que existe en la realidad por parte de estos científicos a los que fueron a visitar, que se conoce con el nombre de, bueno, con las siglas de TOTO o TOTO. Pero los científicos, a la hora de la realidad, aunque consiguieron un poco pues generar este instrumento, vieron que no era del todo factible, pues porque había mucho desconocimiento de dónde se produce la aparición de estos tornados y el momento y lugar exacto donde van a ir sucediendo, y por lo tanto era difícil conseguir pues que acabaran succionando este instrumento de todos los diferentes tornados para extraer toda esta información. Por lo tanto, este proyecto no consiguió avanzar mucho, pero se le hizo este tipo de homenaje en la película Twister del 96. Ya finalmente, pues habiendo comentado un poco de pinceladas de todo este mundo de los tornados y que seguramente iremos complementando en la siguiente entrega, nos hemos podido adentrar un poco más en este mundito de la meteorología y de los tornados y ver pues lo que se conoce por el momento. Y dentro de que sigue siendo, entrando más en mi valoración, dentro de que sigue siendo mi placer culpable todo este tema de las películas de catástrofes, que generalmente tienen muchísimo, son de las que más me gustan, aunque entiendo por la gran parte de la crítica, pues mucha gente suele ser películas malas, y suelo estar bastante de acuerdo en eso, en el desarrollo de guión, y simplemente están pensadas para entretener un poco. Debo decir que en el caso del primer visionado que he hecho de Twister, me he llevado una grata sorpresa, y ya digo que ha habido escenas como esa primera escena o la escena de la presentación del tornado, donde se menciona por primera vez el tornado F5, que me ha parecido escenas bastante potentes, no solo por lo que explican, sino por el peso que dan a las historias de los protagonistas en la película. No todo es positivo y también hay algunos aspectos negativos que me gustaría comentar. Por ejemplo, ya entrando pues en estos aspectos negativos, por un lado tendríamos que yo creo que el viaje de Joe, de la protagonista principal interpretada por Helen Hunt, que es la que aparece desde el principio de la película con esa primera escena, ese viaje que ella tiene y todo ese trauma y que lleva, y ese peso que lleva con respecto pues a la pérdida de un ser querido por todo este tipo de tornados y el miedo que ella tiene y asocia en su vida a tomar decisiones de determinado tipo, a enfrentar según qué problemas, por un poco el reflejo que tiene sobre ese trauma infantil. Me ha faltado que acabara de cerrarse del todo, y si es verdad pues que se le va dando pinceladas a lo largo de la película, pero no he sentido que el personaje acabara de cerrar esa historia del todo en la película. El final es muy espectacular al final, ¿no? La aparición de este tornado F5 muy destructor, con mucha capacidad de destrucción, y es muy de acción ese final, pero me ha faltado un poco esto por un lado, ¿no? Por otro lado, otra cosa que también no me acabo de convencer mucho ha sido el tema de la credibilidad o no, aparte de los efectos especiales, que sabemos que no son los de esta época y que
y que bueno, está evolucionando muchísimo, y esta nueva entrega de Twisters que vendrá seguramente no tendrá nada que ver en ese apartado, pero aún así no es algo que le diera mucha importancia yo, pero sí que es verdad que ha habido escenas que no se te hacían muy creíbles en cuanto a pues, las distancias que tenían los personajes. Por ejemplo, recuerdo una escena de uno de los tornados que sucede cerca de un autocine cuando están viendo la película de Shining, o pues una escena que cuando van persiguiendo uno de estos tornados y empiezan a caerse los instrumentos, los sensores que lleva Dorothy, que también se acercan muchísimo a este tornado y casi no hay distancia entre ellos y hay muy pocas consecuencias. Que bueno, me hubiera gustado, quizá es verdad que lo hace más impactante, pero un poquito más pues de rigurosidad. Y por ejemplo en esta de Into the Storm que comparaba antes, sí que, bueno, no la tengo súper fresca ahora mismo, pero sí que yo creo que se tuvo más cuidado con estas cosas y en ese aspecto pues consiguieron hacerlo un poco más creíble apareciendo algunos tornados en cuanto a en el momento que estuvieran muy cerca los protagonistas se acabó lo que se daba en ese momento, pero aquí bueno, decidieron hacerlo de esta manera también para generar ese auge y esa intensidad en las escenas que iban representando los protagonistas. Así que vamos a dejarlo en unas 4 estrellas y media, ¿vale? Porque sí que ha tenido ese plus de algunas escenas que me parece que te invitan a que la reveas muchas veces y eso siempre hace que valore mucho más una película y esté más cerca de las 5 estrellas, pero como tiene estos aspectos que he comentado también que no me han convencido, lo dejamos en 4 estrellas y media para esta Twister de 1996. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado y queréis más contenido como este, no dudéis en darle like, a suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo de Mofilmus, que será para la entrega de Twisters este julio. Un saludo.